antiguos, que los chonos, por cierto, estábamos justo en la orilla del mar, los chonos cazaban ballenas, imagínate, chonos cazando ballenas, imagínate que se tiraban manualmente, estamos hablando 1000 años atrás. Y esta chica dice, sí, pero estos tejidos no son de los chonos. Pero, ¿cómo vas a saber? Sí, porque los chonos hilaban hacia la derecha con la lana de tal animal, y este animal es lana de otro animal, y está hacia la izquierda, por lo tanto tiene que ser de más arriba de los aymaras de no sé qué. Increíble. Y le dice el tipo, efectivamente le dice el que nos llevaba, llegaban acá a hacer intercambio, entonces llegaban ellos con sus telas, y imagínate la cabeza de esta chica, cómo funciona. No, imagínate que eso es así, cada tradición del pueblo es diferente. Algo interesante aquí en Panamá es que aquí ya no hay telares, aquí no se hacen telas. Mira. Eso es muy interesante porque creo que es el único país de la región que se suprimió de alguna manera. Hay dos temas aquí interesantes. Lo que es la cutiembre, lo que es el procesamiento del cuero, que se ha ido eliminando prácticamente, y lo de los telares. Esas son dos cosas que yo las tengo en estudio a ver cómo se podrían reactivar. Entonces, pero eso es otro tema de otra cosa. Bueno, pero muy interesante. Porque en Centroamérica todos hacen sus propios telares en Centroamérica. Lo que dice... Dime, Emma. ¿Se oye? Emma, activa el micrófono. Emma. Sí, lo que dice de los telares. En Púcuru, una región de Tagargunyal, pegada allá a Colombia. ¡Wow! Las cunas que están allí hacen hamacas con telar. El telar no es las mismas. Bueno, está el algodón, allí lo siembran, lo tiñen de forma tradicional y hacen hamacas. Pero ellas han disminuido esto porque las hamacas que llegan de fuera son mucho más baratas, y entonces ellas, al hacerlas, las hacen sobre todo para uso propio de la comunidad. Hermosísimas, lo tenemos en ¡Qué belleza! Eso hay que irlo a ver. No, y yo pienso que muchas de las razones por las cuales no hay telares es esa, Emma. Que todo llega más barato de otras partes y se fueron suprimiendo. Lo mismo ha pasado con el cuero. Es difícil conseguir hay 2 o 3 lugares cuero autóctono panameño, solamente excepto a las personas que hacen cutarras, que es una indumentaria de calzado. Pero así se ha ido extinguiendo, y hay muy pocas cutiembres y lo que es el tratamiento del cuero. Así es. Mira, sí hay cuero, y hay mucho cuero aquí, mucho. Habría que investigar, y ahí podríamos preguntarle a Maca también, como especialista, si la falta de relato genera extinción de formas artesanales. Claro. ¿No? Porque justamente lo que están planteando ustedes es porque no vamos a poder, o sea, es imposible, es absurdo llevar la artesanía a competir con los productos chinos. Exacto. Es un absurdo, es como querer pensar que compiten, no sé, un Mercedes-Benz con un auto coreano, no sé. Sí. Pasa por un absurdo, pero bueno, creo que ya por eso estamos. Hay leyes que protegen todo esto, ¿no? Y en eso se está trabajando actualmente acá. Yo lo encuentro súper bien lo de las leyes, cuando ya la brecha se pone difícil, pero no tendríamos que haber pasado por una ley para proteger las cosas, sino que tendríamos que haberla puesto en valor. Pero estamos aprendiendo recién a poner en valor también, si ese es otro tema. O sea, lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte tiene que ver justamente con técnicas muy nuevas de cómo poner en valor. Estamos hablando de técnicas. Yo les estaba mostrando unos libros, ¿no? Este libro del año 2006-2007, recién, ¿no? Este libro, la narrativa de propuesta de valor, es del año pasado. El año pasado, ¿sí? O antes pasado. No tiene muy poquito, ¿no? Este libro que también les quiero mostrar, que vamos a ir trabajando ahora, del año antes pasado, ¿no? Del año 2018. Entonces, vamos a trabajar, vamos a pensar desde una óptica bastante más nueva. Entonces,
para que por un lado digamos, oh, ¿por qué no lo vimos antes? Pero tampoco nos compliquemos porque son cosas bastante modernas. Así que voy a empezar a compartir mi... Sería bueno revisar los dos valores que tienen lo hecho a mano y hecho a máquina. Ejemplo nuestro es que muchas polleras antiguas están hechas a máquina y después se empezó a hacer polleras también a mano y nos damos cuenta de que ambas tienen su valor, lo mismo las naguas de las nubes, Exacto. hechas a mano o hechas a máquina, y tú pagas según el objeto sea hecho a mano y a máquina y sabes, debes ver la diferencia. Lo De hecho, importante es sí. que no se pierdan las dos formas de hacerlo. Claro. Sí. De hecho, hay una corriente artesanal referente a la pollera que piensan que debe prohibirse hacerse a máquina, pero bueno, esos son criterios, ¿no? Que hay que ver más adelante, Atención que ¿verdad? la máquina está operada por una persona también, eso hay que... Aparte No, que y la en máquina materia, es como una extensión Claro, o que sea, está haciendo el es como, no es artesano. una industria, es una máquina que la opera un ser Artesanal. humano, Es una artesanal, claro. máquina artesanal, no, y exacto. Exacto, sí. en evolución cultural no puedes hacer ninguna ley que prohíba nada, porque todo Nada, es nada. de evolución. Lo que hay es que hablar lo que decía Macarena y lo que hemos estado enfatizando, el respeto, el Así es. reconocimiento de lo tradicional, y entonces al plantear esa innovación. Así es. Muy bien. Ok. ¿Están todas y todos para comenzar? Sí, yo creo que la Emma se trabó su internet, pero podemos seguir cuando vuelva. Ella, o sea, participa, creo que Sí. se cayó. Ok. Maca, ¿estás ahí? Que no te veo, o sea, estoy con la vista... Pero estoy silenciada. Ah, sí, no, que Sí, pero está con la vista un poco oculta. me No, voy a es que silenciar para no generar eco. hablábamos recién, Jaime y Emma hablaban de que, solo para ponerte al día, de que los telares y algunas cosas que de cuero se habían básicamente extinguido, y yo pensaba que efectivamente hay muchas cosas que se extinguen, y decía, porque llegaron los textiles chinos, ¿no? Y llegan las Industrial. cosas hechas de China y todo eso. ¿Será que la carencia de un relato puede también provocar la extinción de ciertas formas artesanales? De todas maneras, qué interesante. No lo había pensado, pero sí. No, yo tampoco, y me dio así como se me pusieron los pelos de punta. Sí, puede ser. Porque puede ser. Bien, Puede ser. ok. Bien, gracias a todas, a todos. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de artesanía, ya lo comentaba hace unos días atrás con los colegas, estamos hablando de afectos. No estamos hablando de un producto, no estamos hablando de una cosa solamente, ¿ya? Pese a que es cierto, hay un objeto físico, lo conocemos, está ahí, eh, y el objeto es un objeto de intercambio, pero sin embargo, lo que hay detrás de cada objeto artesanal es un afecto, una emoción, una experiencia. Y esa es la primera invitación que les quiero hacer, que no piensen que venden objetos, ¿ya? Porque si pensamos que vendemos objetos, vamos a perder la mitad de lo que estamos haciendo, y ya van a empezar a entenderme pronto a dónde quiero llegar con esto. No vendemos objetos. Los públicos, los consumidores, no compran objetos, no compran productos, decía un señor antiguo, Teodoro Levitt, el padre del marketing, decía, los públicos no compran productos, compran soluciones, ¿no? Y en los años 60, hasta hace muy poco, la gente compraba realmente cosas funcionales, compraba la funcionalidad de algo, y tal como decía Macarena, de que las tradiciones alguna vez fueron una innovación, muy probablemente la artesanía, antes de ser un objeto de valor en sí mismo, eran un asunto funcional, resolvían funcionalmente, y creo que esa es una de las cosas que a mí me llama la atención entre la diferencia entre arte y artesanía, ¿no? El arte es algo que su función es estética, simplemente estética. La artesanía se ha transformado en una función estética, pero nace como algo funcional. Era el vaso donde tomar
el café, el té, el mate, no sé, era la ropa que nos abrigaba. Tenía una función. Sin embargo, con el tiempo se va convirtiendo en una tradición y va tomando un valor más estético que funcional. ¿Sí me entienden, no? Entonces, podríamos pensar que A, vendemos productos, B, vendemos funcionalidad, es decir, vendemos soluciones, ¿ya? Pero yo creo que hoy día vender artesanía no es vender ni productos ni soluciones, sino que es vender una emoción, una experiencia, ¿no? Que es bien distinto a lo otro. Y cuando hablamos de una experiencia, bueno, acá tengo un ejemplo que planteo en mi libro, Diversificar, que ya les doy el link, o lo puedo anotar ahí en line. La diferencia entre lo funcional y lo emocional lo puedo ver ahí en un par de calcetas. Ya imagínense para sus hijos, para sus nietos, sus sobrinos. Uno es blanco, albo, perfecto, no da lo mismo si es chino o hecho a mano, ¿ya? Pero un par de calcetas blanco versus un par de calcetas que tiene el estampado de Harry Potter ahí. Si su chiquillo, si su chiquilla le gusta, es fans o seguidor o le gusta la película de Harry Potter, lo más probable es que terminen comprándole el de Harry Potter, ¿no? A pesar de que las dos calcetas son exactamente lo mismo, ¿no? Son exactamente iguales. La única diferencia es que una viene con un estampado y otra no. La elección de compra siempre es más emocional que funcional, ¿no? Y entonces eso tenemos que entender. Los públicos no están comprando tampoco ni productos ni están comprando soluciones, están comprando emociones. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el ser humano tiene, tal vez es el ser en esta tierra que tiene el repertorio de emociones más grande que existe, ¿no? Según este señor que escribió El universo de las emociones, ya dice que hay más de 500 emociones. ¿Ustedes se imaginan más de 500 emociones? Cuando digo esto hay gente que me dice, y yo las vivo todos los días, las 500, dicen algunas personas. Pero imagínense el repertorio importante. Pero no solo eso, sino que también las emociones están como ligadas a ciertos universos. Por ejemplo, las emociones que están ligadas al miedo, a la ira, al amor, la felicidad y la tristeza, como le estoy mostrando ahí un poco, ¿no? Pero son enorme la cantidad de emociones que tenemos los seres humanos. Para lo que estamos trabajando aquí y lo que vamos a trabajar en la tarea para la casa, como le llamamos, vamos a pensar en un listado de emociones que trabajó Macarena y que son valores y emociones y que están muy ligados, ¿cierto?, a lo que es la obtención de una artesanía. Bueno, les quiero mostrar esto, ya lo van a tener en el WhatsApp, vamos a cargar todo esto, pero para mostrarle que una de las preguntas que tenemos que respondernos, ¿con qué emoción me conecto con los demás? ¿Con qué emoción conecta mi arte, mi artesanía, ¿ya? O el acervo que hay detrás de ello, o la identidad que hay detrás de ello con los demás? Es muy importante entender qué emoción estoy empaquetando, ¿no? Porque si sé cuál es esa emoción, entonces puedo saber perfectamente bien con qué me estoy vinculando, cómo me comunico con el otro. Esto es clave. Esta es la esencia de todo lo que vamos a ver, ¿ya? No comunicamos, el mensaje no es un producto, el mensaje es una emoción. Por lo tanto, tenemos que identificar cuál es esa emoción para poder hablar desde ahí y con ella, ¿no? Para nuestro público. Solamente esto quiero mostrarlo porque lo encuentro bastante interesante entender cómo funcionan las emociones y cómo se transmiten. Las emociones se transmiten, esa es la gran gracia, ¿no? Y se transmiten gracias a una neurona que tenemos que se descubrió en el año 2011 recién, que se llama la neurona espejo. Y yo le voy a contar que esa neurona espejo nos permite este famoso concepto de la empatía, que no es lo que todos dicen que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Eso es como en la caricatura de lo que es la empatía. Realmente lo que es la empatía es sentir las emociones que sienten los otros. Y es maravillosa, porque la empatía
funciona como la Wi-Fi que tenemos entre los seres humanos. Así como cuando ustedes mandan a imprimir algo vía Wi-Fi a la impresora y se comunica, ¿cierto? El computador emite emite un código, ese código sale por una señal, lo captura, lo captura la máquina esta, la impresora, lo decodifica y lo convierte, ¿cierto?, en lo que se imprime. Nosotros los seres humanos funcionamos exactamente igual. No somos tan originales. Fíjense cómo esto. En el hipotálamo está la fábrica o el laboratorio de emociones. Y ahí es donde se fabrican todas las emociones. Y hay un 5% de esto, un 10% de esto otro, un 25% de esto. Somos fórmulas químicas, básicamente. Fórmulas químicas. Esa fórmula química genera un gesto, ¿no? Se traduce en un gesto. Y los gestos pueden ser visuales, pueden ser corporales, pueden ser faciales, pueden ser manuales, y incluso hay gestos que no los sabemos todavía entender, pero pueden ser feromonas, por ejemplo, pueden ser energías, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios gestos. Lo cierto es que ese gesto es capturado por el otro que no soy yo, a través de los sentidos, que son los terminales que capturan el mensaje, ¿no? Este mensaje en código. Y estos sentidos también pueden ser visuales. Por cierto, la vista es capaz de capturar hasta 26 emociones. 26 emociones se capturan por la vista, para que lo sepan. Y otros sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, el audio, etcétera. Y otros sentidos también que tiene la piel, ¿no? Como nuevamente feromonas, carga eléctrica y qué sé yo. Todas ellas generan un mensaje. Ese mensaje es capaz de, llega al sentido, por ejemplo, al ojo, por decirlo de una manera, y el ojo le dice, hey, neurona espejo, llegó un mensaje, y entonces la neurona espejo toma este mensaje, lo decodifica y dice, ok, esta es la fórmula química, y se lo manda nuevamente a tu hipotálamo para que la replique. Y eso hace el cerebro humano, replica. Ahora, este ejercicio que pareciera ser hasta un poco exagerado, es el ejercicio que nos ayudó a comunicarnos como seres humanos, nos ayudó a generar un lenguaje como seres humanos. La neurona espejo y la empatía, en lejos, una de las características humanas más maravillosas que tenemos, y lo que nos hace más humanos, por cierto. Entonces es importante entender esto, porque cada vez que tú tienes una obra, una artesanía, estás construyendo una emoción. La pregunta es cómo la transferimos al otro. Y eso que estamos hablando, cuando llega al otro, llega como un afecto. Y cuando paga el otro, está pagando ese afecto, está haciendo una forma de retribución económica de tu afecto. Entonces, esto también es muy lindo, porque chicas, chicos, no venden productos, venden emociones, ¿ya? Y no las venden, sino que las comparten. Y entonces hay un ejercicio ahí muy lindo, porque ustedes entregan algo que el otro recibe, y el otro no debería pagar, debería retribuir, ¿me entienden? El concepto del pago, si lo queremos ver como tal, es perseguir entonces un ejercicio financiero de vuelta. Y eso creo que pierde mucho valor en el camino, en el camino del mensaje. Yo lo invito a que, y la invito a que pensemos de otra manera, desde otra mirada. Desde la mirada de que yo entrego un afecto, una emoción, y el otro me retribuye, ¿no? Ahora, por supuesto, la retribución tiene que valer la pena, ¿no? También. Pero quiero que entiendan, el ejercicio no es solamente un ejercicio de transacción económica, sino que va mucho más allá. Eso lo hace lindo a la economía creativa y en especial a la artesanía, ¿no? Bien, los afectos. Vamos a trabajar las emociones y los afectos. Pero también tenemos que trabajar la diferenciación, porque si no va a pasar lo que hablaban muchas de ustedes. ¿Y qué ven aquí? ¿Qué ven en esta lámina? ¿Ya?
ven probablemente muchos sombreros panameños, ¿ya? Porque busqué como sombreros panameños para buscar esta imagen, ¿ya? No lo son, no, dice Jaime que no lo son, chuta, bueno. Pero tú tienes puesto uno que se parece bastante a uno que está ahí, ¿ah? No, ahora te cuento, ese es otro relato, otro que Emma me puede ayudar ahí. ¿Por qué ¿Ya? se llama sombrero Panamá? Ese sombrero que no es el sombrero este que yo tengo, pero después hablamos de eso. Eso es otra historia. Ya, buenísimo, buenísimo. Ahí te la cobramos entonces, historia. Lo cierto es que si uno está así, así es el mercado, ¿no? Está lleno de sombreros, por decirlo de una manera. ¿Cómo diferenciamos mi sombrero de los demás sombreros? ¿Cómo hacemos cómo encontramos eso que nos hace totalmente únicos y diferentes a todos los demás? Eso es parte del relato, ¿no? Porque probablemente lo sabemos hacer. Y otra cosa es luego saber decirla, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que diferenciar claramente con atributos especiales. Y aquí les voy a poner un caso que me recordé con alguien que habló también, que le hizo una pregunta a Macarena. Esto que le estoy mostrando es una sal, es sal para cocinar de Dinamarca. Es una sal, pero no cualquier sal, ¿ya? Sino que es una sal que está tomada de una isla, ¿ya? Al frente de Dinamarca. Por excavación, por minería, sacan esta sal y además aprendieron, porque encontraron los arqueólogos, encontraron cómo cocían esta sal en la Edad Media. Entonces replicaron exactamente la misma fórmula para cocer la sal, para poder luego empaquetarla en estos sacos de medio kilo, ¿ya? Lo cierto es que esta sal, para cocinar, cuesta casi $50 el kilo. Casi $50 el kilo de sal. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto compran, cuánto les cuesta un kilo de sal en el almacén del barrio o en el supermercado? Nada, ¿cierto? O sea, el valor es totalmente distinto, ¿no? $1, exactamente. No, prácticamente no vale nada. Pero esta sal no, pues esta sal vale 50 veces más caro que eso, $50. Porque no es cualquier sal, ¿no? Es una sal de Dinamarca, de la, y tiene todo un relato que la hace costar 50 veces más. ¿No les parece interesante? ¿No les parece interesante saber que al final del día entre nosotros sabemos que es un kilo de sal nomás, que va a lograr lo mismo, ¿no? Puede tener ciertos atributos que la hagan más rica, pero lo cierto es que lo más importante es, es esos atributos que la hacen única, ¿no? Les quiero mostrar otra imagen. ¿Quiénes son ellos? Si me dicen en el chat, por favor, cuéntenme quiénes son ellos. A ver si los conocen. Ahí Jaime lo está diciendo, pero pónganlo ahí. Circo de Soleil, algo. Malabaristas. Sí. Varios dijeron lo mismo. Perfecto. Sí. Jaime, ¿y dónde dice que es Cirque du Soleil? No lo dice en ninguna parte, pero justamente la temática, los colores, lo que representa, y ya es una marca, entonces ya tú lo reconoces fácilmente. Si en realidad el Circo de Soleil, porque puede ser una variante del Circo de Soleil que sea algo similar. Pero la idea principal, tú miras mayas, personajes haciendo contorsiones, volando por el aire con colores vívidos, tú te imaginas inmediatamente el Circo de Soleil. Sí. ¿Qué es el Circo del Sol? Aunque no lo dice en ninguna parte, lo es y lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque son únicos. ¿Y por qué son únicos? Porque tienen atributos que los demás circos no lo tienen. Y eso hace que un ticket para ir a un evento de Circo del Sol, para cuando vuelvan ellos y cuando termine la pandemia, que por cierto, ya sé, varios me van a decir, pero quebraron, en realidad es una quiebra técnica, son muy inteligentes, lo que están haciendo es, en definitiva, provocar un exceso, un no relato exactamente, para que inversionistas entren y vuelvan a generar más dinero, pero van a volver y van a volver a gloria y majestad.
Entonces hacen que el Circo del Sol sea un espectáculo único. ¿Y cómo lo hicieron? Les vamos a enseñar ahora cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser el Circo del Sol. Ustedes tienen que ser el kilo de sal de Dinamarca, ¿no? ¿Se puede hacer eso? ¿Ustedes creen que pueden hacerlo? ¿Creen que logren ese ejercicio? Bueno, hay un trabajo muy lindo que nos venimos haciendo hace mucho tiempo que se llama la matriz ERIC, ¿ya? O la matriz de las 4 acciones, que le llama también el libro La estrategia del océano azul, que ya se lo mostré. Y es buscar esos atributos de valor que están en el mercado y que tenemos nosotros, en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, la E, de eliminar. Segundo cuadrante, la R, de reducir. Tercero, I, de incrementar. Y el más maravilloso de todos para mí es la C, de crear. ERIC, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hizo el Circo del Sol? ¿Qué dijo? Mira, los circos tradicionales todos tienen la famosa estrella del circo, ¿no? Que se traen al contorsionista chino, al patinador ruso, y de eso hay uno solo. ¿Por qué vamos a competir con eso si hay uno solo? Mejor tengamos nuestros propios estrellas, o simplemente no tengamos estrellas, sino que tengamos un elenco donde haya algo bastante parejo, ¿no? Y nos ahorramos de estar teniendo al único. En cambio, todos los otros circos tradicionales pagaban muchísimo dinero por tener a ese contorsionista chino, porque era el más grande del mundo, ¿no? Otra cosa, espectáculos con animales también. Dijeron, mira, hay una movida animalista que la verdad que está muy fuerte, y por otro lado, mantener los animales es sumamente caro. Es sumamente cara la mantención de los animales. Entonces, ¿por qué no aprovechamos de eliminar los animales de nuestro espectáculo y le contamos a la gente que además lo hicimos no solamente por el costo, sino que lo hicimos porque no queremos trabajar en la explotación de los animales? Perfecto, eliminaron ese atributo. Mientras todos los otros circos cada vez se empobrecían más porque pagaban muy caro por la estrella, pagaban muy caro por la mantención de los animales, ¿no? Concesiones de pasillo. Generalmente los circos, al final, como que trataban de ganar un poco de plata, de dinero, vendiendo los juguetitos, las gaseosas y otras cosas que tenían mucho que ver con buscar otros márgenes de otras cosas, ¿no? Ellos dijeron, en realidad, nosotros no necesitamos eso. Creemos que eso es una experiencia que está demasiado manoseada en los circos, así que si queremos construir una experiencia única, vamos a sacar eso que no hace falta, ¿ya? Y finalmente las multipistas, nuevamente, tener 3 pistas y tener un espectáculo carísimo, un escenario carísimo, ¿para qué? Si lo que nosotros queremos es que vean un espectáculo y bien visto y que puedan tener una inmersión en esa pista. Entonces, fíjense lo que hizo Circo del Sol. Lo primero que logró, eliminar todas esas cosas que generaban demasiado costo y que sobre todo a la gente ya no le interesaba, porque lo veían en todos los circos. Era como entrar a un circo, entrar al otro, no veían ninguna diferencia. Eliminaron todo eso que ya no servía. Por otro lado, eso nos llevó a reducir el humor, la diversión, el suspenso y el peligro, porque no tenían los mejores. Tenían un elenco muy bueno, pero no tenían los mejores. Entonces, finalmente redujeron, pero al reducir no lo eliminaron, porque es la esencia de un circo, ¿no? Siguieron haciendo eso. Por el otro lado, incrementaron el concepto de un solo escenario importante, grande, con una infraestructura maravillosa que generara una experiencia única. Nuevamente, el concepto de la experiencia única. Y al final hicieron la magia, ¿no? Crearon atributos de valor que no habían en ningún circo los tenía. Como por ejemplo, un espectáculo temático, ¿ya? Fíjense que hablan, por ejemplo, de los Beatles, o hablan de los Soda Stereo, o hablan de un tema específico, una historia específica. Un ambiente
y una estética súper refinada. ¿Qué es lo que hace que ustedes cuando ven la foto, ¿cierto?, que les mostré, puedan identificar al Circo del Sol, porque tienen una estética única, ¿no?, y refinada. Esto es maravilloso, las multiproducciones. Como no tenían al único estrella, a las únicas estrellas, y tenían muchas estrellas, pudieron decir, ok, entonces construyamos muchas estrellas, ¿ya? Tienen 15 elencos dando la vuelta al mundo, estamos hablando antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? 15 elencos. Circo del Sol tiene 15 elencos en todas partes del mundo, y por eso que construyó una academia para tener 15 de todos, ¿no? De todo lo, por lo menos, en todos los espectáculos hay 2 de cada uno de los personajes que están ahí. Y finalmente le dieron todo, el centro del espectáculo estaba en la música y la danza como expresiones artísticas. Se dan cuenta que con este ejercicio, que la verdad que no es tan difícil de hacer, pero es maravilloso poder entenderlo, ustedes podrían pensar lo mismo en sus producciones. Ok, ¿con qué estoy compitiendo? ¿Con qué estoy haciendo que los demás todos están haciendo? Porque pareciera ser que los mercados funcionan si yo hago lo mismo que hacen todos. Pareciera ser que yo tengo una oportunidad si replico lo que están haciendo los demás. Como que si fuera la única manera de hacer las cosas. Bueno, yo creo que en la artesanía, por sobre todas las cosas, creo yo, que se puede producir y se puede construir, diseñar cosas únicas. Y que creo que eso tiene muchísimo más valor. Circo del Sol cobra cualquier precio, ¿ya? Porque la gente está dispuesta a pagar cualquier precio por ir a verlo. Piensen ustedes entonces cómo de alguna manera se pueden constituir en un Circo del Sol o en esta sal maravillosa de sardanesa, ¿no? Y la forma es esta. Eliminen todos esos atributos que ustedes creen que a la gente ya no le hace distinción alguna. Hay que mirar fuera de la caja, ¿eh? Por cierto, para ver eso. No es algo como que nace de la nada. Tienen que pensar, mirar el bosque, como decimos nosotros, súbanse a la loma, miren el bosque y no estén mirando los árboles, ¿no? Tomen distancia y miren, ok, todo esto que están todos ofreciendo, la verdad que no tiene mucho valor. Y sobre todo, cómo creo valores que nadie está ofreciendo. Eso hace que lo que ustedes ofrezcan sea único. Vamos a ir dándole más doble clic a estas cosas, ¿no? Vimos 2 cosas importantes ya en este momento. Me interesa que Elaine, si también me cuenta cuando lleve 1 hora, que me avise. Bien, vimos 2 cosas muy importantes en esta segunda parte. Primero, que ustedes no venden productos, ¿cierto? Ni venden soluciones. Sus antepasados a lo mejor vendían soluciones cuando vendían una ropa para vestirse o un artículo para comer o tomar. Pero probablemente lo que estamos vendiendo hoy día son experiencias donde involucran emociones. Entonces, lo que estamos buscando es otorgar una emoción y que nos retribuyan también esa emoción. Segundo, vimos que es muy importante diferenciarse, ¿ya? Y diferenciarse significa cómo construyo atributos que sean únicos. Le saco los que están ya muy manoseados en el mercado y construyo atributos únicos. Estas 2 cosas son importantísimas para construir el guión que vamos a empezar a trabajar desde ahora, ¿no? Cómo construimos ese guión. Pero para construir guión también tenemos que saber ciertas cosas que no hay que hacer, ¿ya? Porque generalmente los guiones muchas veces dicen mucho o hablan mucho, pero no dicen nada, ¿no? Díganme si a ustedes no le ha pasado, van a alguna parte a comprar algo o están en alguna conversación con alguien que le está transmitiendo alguna idea, ojalá no seamos nosotros, pero que hablan y dicen nada. Díganme cuántas veces no se han encontrado con eso, como que algunos políticos que hablan y no dicen nada, ¿no?
es muy importante tener súper claro lo que queremos decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una propuesta de valor, que es lo que ustedes tienen cada vez que entregan algo, puede ser excelente, maravillosa, pero si no tienen un buen pitch, si no tienen un buen diseño de narración, el pitch, por cierto, es la narración comercial, si no es buena, entonces simplemente nunca va a vender. Esto es muy importante, no basta tener una buena oferta, no basta tener una buena propuesta si tu pitch no lo declara. Es súper importante saber eso. Okay. La clave también es evitar el zapping mental, que le llamamos, ¿no? Todo esto sale en un libro, por supuesto, que se llama Narrativa, Propuesta de Valor, de un gran amigo que se llama Héctor Sepúlveda y que tuve la oportunidad de certificarme con su metodología. El zapping mental, eso es una cosa muy interesante, que es cada vez que nos hablan tantas cosas, ¿cierto? Que al final como que estamos ahí escuchando, pero ya nos fuimos ya, nuestra cabeza ya está en otro lado, estamos mirando una artesanía que está un poco más allá, nos pasó cualquier cosa, ¿no? Nosotros mismos generamos mucho zapping mental con la experiencia que queremos construir hacia los demás. Esto es súper importante, por eso que el guión tiene que ser sumamente estructurado para que no se nos arranque, ¿no? No digamos cosas que no vayan a hacerle sentido al otro. Otro tema, no todos los clientes son umpalumpas, ¿no? ¿Se acuerdan de Charlie y la fábrica de chocolate? Donde los umpalumpas eran todos iguales, ¿ya? Creemos a veces que todos los clientes son iguales. Y esto la Macarena lo dejó súper claro. Los clientes son distintos. Y para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, el cliente es diferente. Y esto es muy importante. Porque no sirve que a todos los miremos de la misma manera. No sirve eso. Tenemos que pensar que cada uno de ellos actúa y reacciona de una manera distinta. No son todos un palumpa. Es preciso enfocarnos, ¿cierto?, en un segmento donde no solamente creamos que tienen las características, sino que ese segmento tiene que sentir que nosotros estamos trabajando para él. Cuando hablamos de segmentar el cliente, no basta con salir a buscar y decir, no, si este es el que cumple las cualidades de un cliente. No basta con eso, sino que también nosotros tenemos que hacerlo sentir a ese cliente que trabajamos para él, que lo pudimos leer, que entendemos cuáles son sus motivaciones. Porque si no, simplemente no hay empatía. Y si no hay empatía, no hay conexión emocional. Así, es muy simple esto, ¿no? Entonces es importantísimo no solamente identificarlo, sino que también expresar nuestra preocupación, nuestro decir, nosotros sabemos que a ustedes les interesa esto, por eso hicimos este gatito de esta manera, ¿no? Me encantó el gatito, por cierto, Macarena. Tengo que hablar contigo, quiero uno talla M. Otro punto importante. Una cosa es el valor que tiene, que todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Todo lo que genera ese valor, que es la identificación, la emoción, la diferenciación y todo ello. Y otra cosa es el producto. Generalmente, y tendemos a hacer esto mucho, y todos, ponemos el producto por delante del valor, ¿no? Como que hablamos del producto y no hablamos de realmente el valor que tiene. ¿Qué es eso? No, eso es un chaleco. O sea, si yo digo es un chaleco, entonces estoy buscando solamente la funcionalidad. Entonces, hace frío. Por cierto, estoy arropado porque hace frío hoy día en Santiago. Entonces me compro un chaleco para el frío. Pero si somos capaces de dar vuelta a esto y poner el valor por delante del producto, ¿no? Entonces vamos a entender que estamos comprando no un chaleco, estamos comprando una pieza que la tejió una persona que probablemente tiene ancestrales, conocimientos ancestrales, tiene abuelos que le enseñaron esto, lo está haciendo
con una lana especial y con una técnica especial y toda una cantidad de valores que hace que ese chaleco valga 10 veces más de lo que significaba quitarme el frío. Eso es muy importante, ¿no? Por favor, aquí creo que todo lo que vamos a hablar tiene que ver con eso. ¿Cómo ponemos el producto por detrás del valor? Yo hago un ejercicio y me encanta, la verdad, hacer el ejercicio. Cuando cada vez que compro un regalo, y esto háganlo ustedes, un ejercicio muy interesante que es cómo generar un deporte, un gimnasio mental. Cada vez que yo hago un regalo, yo compro un regalo que tenga un relato. Entonces, si compro una pieza de artesanía, yo a la persona, a mí me toca viajar harto, entonces siempre llevo algún regalito, alguna cosa, un vino, lo que sea. Y si compro un vino y llevo un vino, Jaime, si voy a Panamá te llevo un vino, puede llevarte un gran vino chileno. Hay un vino que siempre compramos, y es un vino que se llama Terroir Sonoro, ¿no? Wow. Y ese vino, la gracia de ese vino, es que no es cualquier vino, es un vino que está en barrica durante 12 meses. Hasta ahí muchos vinos pueden tener 12 meses de barrica, pero a este vino le ponen parlantes a cada uno de los polos de la barrica, ¿no? Y le ponen una música que el enólogo compuso especial para ese vino, en un tono de sol mayor, para que los taninos, que son lo que le da el sabor, no caigan abajo y se conviertan en la borra, sino que estén durante los 12 meses levitando, danzando, porque por efecto físico hace que los taninos sigan bailando. Entonces imagínate la locura que es tomarse ese vino. Entonces, te das cuenta, convertí una botella de vino cualquiera en una botella de vino con un valor que lo hace único. Ese relato me encanta hacerlo siempre que llevo una artesanía, un libro de alguna cosa. Siempre hay una historia detrás que no la estamos contando y que tenemos que ponerle en valor. Y eso hace que eso tenga un valor doble, triple, 4, 10 veces más, ¿no? Debemos cautivar antes de mencionar el producto. Eso es importante. Debemos cautivar antes, debemos fascinar antes. De esta forma, nuestro receptor, el que recibe esto, ¿cierto?, ya está comprometido emocionalmente y se imagina el futuro de ese producto y lo desea, ¿no? Jaime, ¿quería uno de esos vinos que te acabo de mencionar? Yo estoy aquí. ¿Sí? ¿Te gustaría que te llevara uno de estos vinos que acabo de mencionar? ¿Cómo? ¿Te imaginaste el vino que te acabo de mencionar? No, ya me imaginé bailando como levitan los que están en los toneles. Es delicioso. Claro. Pero lo que hablamos, que todo tiene una historia y todo lo que causa, la magia, depende de la magia que tú causes. Exacto. En tu cliente, que es lo que va a hacer la diferencia. Ya. Te aplica todo. Y tú dijiste una palabra perfecta en este instante. Dijiste, es delicioso. Delicioso. ¿Y cómo lo sabes si no lo has probado? Porque me lo imaginé. Es la magia que tú creaste en el relato. Perfecto. Yo me lo imaginé ya. Ya. Chiquillas, chiquillos, como decimos aquí en Chile, de eso se trata el pitch. De construir esa fascinación, ese cautivar, de poner el valor por delante del producto. Yo no puedo decir, esta es una taza de té. Yo tengo que decir lo que hay detrás de una taza de té, ¿no? Y incluso, si esa taza de té la estás tomando con quién, también tiene un valor significativo detrás, ¿no? Cuando hablamos de la propuesta de valor, hay un montón de formas de explicar la propuesta de valor. Y la verdad que yo tengo por lo menos 5 libros, sin mentir, 5 libros que definen la propuesta de valor de una manera diferente. Pero para que lo entiendan, la propuesta de valor son todos estos valores que estamos viendo, que estamos colectando, ¿cierto?, para poder construir un discurso, un pitch, que lo ponemos como una propuesta a nuestro cliente. Y si este cliente lo valora y está dispuesto a retribuir económicamente por él,
entonces sí tenemos una propuesta de valor. Pero si el cliente no está dispuesto a poner o a pagar lo que nosotros esperamos por esto, lo más probable es que no tenemos una propuesta de valor o que es muy débil. Y es ahí donde tenemos que volver a dar vuelta por esta matriz ERIC, ¿no? Y por este escuchar al otro, preocuparme de mi cliente para poder construir una propuesta que realmente le haga valor al otro, ¿no? Macarena hablaba de cosas importantes hoy día, como por ejemplo el peso de las cosas. ¿Por qué es importante el peso de las cosas? Porque ya dentro de nuestra propuesta de valor también tenemos que resolver cómo le llega a su casa. Ya no es que el cliente toma un transporte para llegar a nosotros, sino que es cómo se lo mandamos a su casa. Eso se convierte en un nuevo valor de nuestra propuesta de valor. Entonces es muy importante entender que la propuesta de valor existe solo si nuestro consumidor, nuestro público, nuestro cliente está dispuesto a pagar o a retribuir económicamente, como me gusta decir, ¿no? Mientras no lo haga, entonces no tenemos una propuesta, así que tenemos que ir iterando hasta conseguirla. No es posible entrenarse en un pitch sin tener una propuesta de valor. Sería como querer entrenar fútbol sin tener una pelota o aprender a andar en bicicleta sin tener una bicicleta, ¿no? Es muy importante esto. La propuesta de valor es lo que ustedes están haciendo, ¿no? No el resultado de lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están haciendo. Y ese es lo que ustedes están haciendo, tienen que saber verbalizarlo. Verbalizarlo de varias formas. O sea, el verbo no está solamente en las palabras, en la descripción de las palabras, sino que también está en los gestos, también está en las fotografías, está en muchos de los argumentos con los que vamos a trabajar. Entonces, es dos cosas importantes con esta frase. Primero, ustedes tienen la propuesta de valor. Y segundo, tienen que entrenarse en esa propuesta de valor. Es muy importante entrenar. Por eso que vamos a construir un guión, y ese guión no solamente va a ser algo con lo cual vamos a trabajar hoy día, sino que va a ser casi como aprenderse, y de verdad, esto que le voy a decir le va a parecer ridículo, pero créanme que no lo es. Va a ser como aprenderse la poesía de cuando estaban en la escuela. Tenemos que saber ese guión, saber expresarlo y decirlo de una manera muy alineada y muy fluida. Y cada vez que lo vamos diciendo, vamos a ir mejorándolo, vamos a ir mejorándolo. Lo cierto es que cuando lo aprendamos, después nuestros colegas también se aprenden su guión. Y si trabajamos colaborativamente, nos va a permitir esto, poder alinearnos en un guión común. Y además, ese guión común va a permitirnos que también se pueda expresar de la misma forma en nuestra página web, en nuestro Instagram, en todas partes. Entonces, es muy importante entrenarlo, ¿no? Y como le decía, lo importante es que el valor vaya por delante del producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el producto la gente lo adquiere cuando ya lo compra, cuando ya pagó por él, cuando ya lo echó en su bolso, se lo llevó. Pero ¿cómo hacemos que lo deseen antes de eso? Simplemente con un pitch que produzca ese valor, esa fascinación, ¿no? Ese delicioso que decía Jaime, ¿no? Fíjense, es importantísimo esto. Es casi un orden cronológico. La gente lo tiene, ¿cómo disfruta? La pregunta es, ¿cómo disfruta la gente esto antes de comprarlo y tenerlo, antes de descorchar el vino? La única manera es ofreciendo los valores por delante, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar con nuestra artesanía. Eso es lo que tiene que pasar con nuestra obra. Hay un concepto que me gusta mucho que justamente viene en el libro La narrativa de propuesta de valor de Héctor Sepúlveda, que la verdad que personalmente es como la máxima que tiene el libro. Es ofrecer el salto de valor. El salto de valor. Ya se lo imaginan, ¿no? El salto de valor es cómo estoy yo sin esto hoy día y cómo me imagino a mí mismo en el futuro con eso. Jaime, lo siento, pero te voy a seguir utilizando como ejemplo. Para eso estoy.
Cuando Jaime le digo, te voy a llevar un vino, que de verdad, Jaimito, es una promesa. No, sí, yo lo quiero. Cuando le digo eso, él está aquí en el aquí y ahora. Y cuando le empiezo a contar el vino y todo el asunto, logramos un salto de valor y lo llevó a imaginárselo A desearlo, ya yo lo en el deseo. futuro, claro, a desearlo, y se lo imaginó al punto de que lo encontró delicioso. O sea, eso fue la imaginación de él, construyó una imagen futuro del mismo en un futuro, tomándose ese vino, que es delicioso, por supuesto que es delicioso, es de mi preferido. Entonces, ¿cómo logramos ese salto de valor? ¿Cómo hacemos, cierto, que desde un estado actual lo llevemos a nuestro cliente a un estado futuro con la imaginación? ¿Cómo llevamos que no solamente sea un aporte a él, sino que hay un cambio de estado? Quiero usar esa palabra, un cambio de estado. Hoy estoy aquí sin esto. ¿Cómo me imagino estar acá con eso que me estás ofreciendo? Si eso soy capaz de hacer, construir ese relato donde la imaginación construye esta imagen futura, bingo. Tienes la venta. La venta. Muy bien. De eso se trata, construir un relato con una propuesta de valor. El salto de valor. Acuérdense, chicas, chicos, recuerden. El salto de valor. ¿Cómo llevan un salto de valor hacia adelante? ¿Cómo estoy en el tiempo? Faltan minutos. Sí, ya voy ya. Bueno, y finalmente, lo que la gente compra, y esto es muy importante que lo entiendan también, la gente no compra producto. Esto es una mala noticia, pero lo que realmente la gente compra son las promesas. El producto recién lo entiende después que lo compró. La gente compra promesas, nosotros generamos promesas, ¿no? Ese es el sentido de todo, ¿no? Es lo que siente el cliente, es lo que hacemos sentir al cliente, ¿ya? Y yo te prometo que ese vino es bueno, porque lo he tomado muchas veces, no te voy a defraudar, Jaime, porque es bueno, ¿no? Es mi promesa, pero da lo mismo el producto, y esta es la mala noticia, el producto muchas veces da lo mismo, ¿ya? Pero conviértelo en una buena noticia. Puede tener muchos productos, pero con grandes promesas, ¿no? Hay un ejemplo que sale en el libro que no exactamente tiene que ver con nuestro ejercicio, pero podemos buscar entre todos un ejemplo, que es un tema de paneles solares, ¿no? Está muy hecho para empresas que tienen productos ya de grandes empresas. Pero el de paneles solares, no, voy a ponerle otro ejemplo que es más cercano a nosotros. Nosotros como Planeas, ¿ya? Esta empresa que está con ustedes en este instante, muy feliz, por cierto, de estar trabajando con ustedes, hemos trabajado con muchos emprendedores, hemos trabajado con más de 4.000 emprendedores en toda Latinoamérica, y en algunos de nuestros procesos hemos generado aumento de la venta por sobre el 50%, y hemos generado incluso un aumento en la empleabilidad también por sobre 70%. Si yo le dijera que nosotros podemos ayudarle a construir ese aumento de las ventas, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar, a participar de nuestra propuesta? ¿Ah? Si me dicen por el chat. Elba dice que sí, Jaime dice que sí, ¿cierto? Claro, y fíjense, yo solamente hice una promesa, yo no le dije ni cómo. Entonces yo le voy a decir, tienen que estar 3 años en un convento cerrado, tienen que dejar a su familia alimentada y todo, porque van a estar 3 años con nosotros, tienen que levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana, van a dormir promedio 3 horas diarias. Ese es mi producto. Mi promesa es la que vende, no el producto. Los productos jamás venden. Lo importante siempre es la promesa. La construcción de la promesa es clave en esto.
Y la construcción de la promesa tiene mucho que ver con la propuesta, con el salto de valor, con la propuesta de valor y con todo lo demás. El producto, no te voy a decir, es lo menos importante, ¿ya? Pero el producto es el final de la historia, es el capítulo de desenlace. Lo interesante son los 20 capítulos anteriores, ¿no? Eso es lo que estamos construyendo con un relato, ¿no? Bien, importante la promesa, ¿eh? Tenemos que también hacernos cargo de algunas cosas que son los prejuicios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los prejuicios generan ciertas sorderas en el otro. Dicen, sí, pero 4.000, o el vino, para hablar del vino nuevamente, más fácil. Sí, pero el vino capaz que llegue acá después de 12 meses, capaz que esté mal, o lo abra y esté avinagrado. O no, yo nunca he visto eso, capaz que no funcione, capaz que se pudre el vino, o a lo mejor me están contando un puro cuento y no tengo nada con qué verlo, ¿no? Hay un montón de prejuicios que generan sordera. En nuestras propuestas también van a haber prejuicios que generan sordera. De hecho, Macarena hizo un ejercicio bien bonito que ya lo vamos a compartir, cómo hay ciertos prejuicios que generan esa sordera en la artesanía. Lo importante es identificar esos prejuicios para tener respuestas para ellos, ¿no? Para tener respuestas importantes. Ah, es que no viste, es que no, son puros cuentos, no sabemos realmente si la historia es real. Bueno, tenemos una página web y muestra la trazabilidad de cómo se hizo. Ah, no, es que se va a echar a perder. No, aquí hay un certificado que dice que la elaboración fue en tal fecha y que dura tantos meses. Abrirlo antes de tanto tiempo. Podemos, si tenemos identificados los prejuicios, podemos identificar también las respuestas a esos prejuicios. Eso es clave, muy importante. Para ir cerrando esta parte, como se habrán dado cuenta, chicas, una narrativa comercial no puede seguir siendo una improvisación. Debemos ser capaces de construir ese guión que nos deje expresarlo de una manera clara, rápida, directa, emocional, cautivando, generando fascinación, deseo y por supuesto construyendo una promesa de valor que construya en la imagen un salto de valor en nuestro cliente, que se imagine aquí hoy día y cómo va a ser después, una vez que adquiera, ¿no? Eso, en principio, queremos construir el guión. ¿Me puede decir la hora, por favor, Ela? 30 minutos, perfecto. Tenemos 30 minutos para construir este guión. Pero antes me gustaría, me gustaría tomarme solo 5 minutos para comentarios, consultas, preguntas, hasta 10 minutos. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Hay un comentario de Gisela, pero ¿no debe el producto cumplir con la promesa? Por supuesto que sí debe cumplir con la promesa. En ninguna parte dije yo que tiene que hacer promesas que no cumplas. Y si se entendió eso, por favor, bórrenlo porque no quise decir eso. La promesa tiene que hacer y la promesa se debe cumplir. El que no cumple una promesa simplemente vendió una sola vez y no vendió nunca más, ¿no? Aquí una manito arriba de Elba Ríos también, si quiere complementar sí. algo. Elba, cuéntame. Sí, buenos días. Yo quería hacer un comentario porque, pues, no sé, aquello de crear la propuesta de valor, eso me parece todo maravilloso. Sin embargo, yo me pregunto aquello de crear la necesidad. ¿Cómo creas una necesidad? ¿Cómo llegas a crear una necesidad en una persona? Porque, por ejemplo, a mí me pasa una cuestión muy particular, y es que algunas veces personas se acercan por las redes, obviamente, porque en este momento pues estamos cerrados casi, ya desde hace unos días no, pero es lo que ha venido pasando desde hace unos 6 meses atrás, que fue cuando yo en verdad comencé a publicar las cosas que hacía en las redes, porque pues nunca tuve el hábito de hacerlo. Entonces, a partir de ese momento, han habido personas que se han acercado
y este no es un momento, lo que yo hago son artículos de bisutería, es lo que estoy haciendo en este momento, con una técnica muy especial que usan las panameñas en el traje tradicional panameño, que es la pollera. Sin embargo, la técnica de los tembleques y las escamas de pescado, que es con la técnica que yo utilizaría, porque es la que a mí me gusta, no la uso para hacer tembleques, sino para hacer artículos de bisutería. Y me ha pasado una cosa muy particular. Hay algunas personas que me han escrito o me han llamado porque quieren X o Y pieza, pero no porque hay una necesidad, no porque tienen la necesidad de la pieza. Porque, por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que es una señora peruana, y se me acercó, me escribió por las redes y me dijo, es que para cuando, pues quiero comprar uno porque me encantan y para llevárselos a su familia cuando esté allá. Después, pues otra persona, si les cuento que hay una persona que es no vidente, que alguien le hizo el comentario y me pidió unas piezas. Entonces yo me quedé como, pero esto, ¿cómo? Y ni siquiera sé cómo ha pasado. Esa es mi pregunta. Te entiendo perfecto, Elba, y te agradezco un montón porque me llevaste a mi zona de interés. Efectivamente, mucho se vendía y muchos nos han enseñado, y esto estoy súper consciente que si ustedes tomaron cursos de mercadotecnia, de marketing o de emprendimiento, le enseñaron a construir soluciones. Y eso significaba dónde teníamos una necesidad, dónde encontrábamos una necesidad, y luego a esa necesidad le construíamos una solución. Entonces tu pregunta tiene mucho sentido, porque ya que te enseñaron eso, la pregunta es ¿cómo convierto lo que yo hago en una necesidad? Bueno, mi respuesta a lo mejor es poco ortodoxa, pero quiero decirla porque estoy consciente de esto. No existe una necesidad, Elba, y la gente no está comprando necesidades, está comprando emociones, construcción de experiencia. La gente compra soluciones solamente para temas funcionales, pero la artesanía hoy día no es funcional. La artesanía tiene que ver más con la estética, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con la emoción. No tiene que ver con construir algo que me resuelva algo. Por lo tanto, no tienes que convertir tu artesanía en una necesidad. Yo te digo, definitivamente eso sería una pérdida de tiempo y una pérdida de valor. Porque si tú quieres convertirlo en una necesidad, entonces estás convirtiendo tu pieza en una ropa y estás compitiendo entonces con vestirse. Y para vestirse compra en un centro comercial chino por un precio ridículo. Entonces tú, al convertir a la artesanía en una necesidad, la estás convirtiendo en un kilo de azúcar, en un kilo de sal por $1. Cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Convertirlo en el kilo de sal de $50. ¿Sí? ¿Me entiende, Elba? Entonces, saquémonos de la cabeza que estamos construyendo necesidades o que estamos construyendo soluciones. Estamos construyendo emociones, estamos construyendo promesas emotivas. ¿No? Eso me gustó, permiso, lo voy a anotar. Promesa emotiva. Eso estamos construyendo. Y por ende, es más importante el relato de salto de valor, ¿no? Y esa emoción que todo lo demás. Porque cuando alguien recibe una pieza de artesanía de regalo, no está recibiendo un saludo, un feliz cumpleaños. Está recibiendo algo que tiene toda una narración, un relato detrás, y que se convierte en esa pieza. Y la gente la va a guardar porque quiere después heredar ese relato. Fíjense qué importante. Quiere heredar ese relato, entonces después se lo puede regalar a sus hijos o a sus nietos contándole el mismo relato. Imagínate qué lindo es lo que están haciendo ustedes. Entonces, salgamos del commodity, como se puede decir, ¿no? Y llevémonos a esto. Bueno, no sé si hay algo más importante o puedo continuar, Ela. Sí, hay un comentario, Madeleine
González, la propuesta de valor es muy importante. Yo desde el principio publico en mis redes sociales el proceso paso a paso de mi trabajo y cuando le explico al cliente el proceso del trabajo, se interesa más y valora más el servicio y el producto. Sin duda, sin duda. Tú estás entendiendo muy bien el concepto. Yo sé que muchas de ustedes también entienden lo que estamos explicando, solo que nosotros lo estamos también traduciendo de una forma más técnica, pero excelente. Bueno, quiero continuar. Alex, ¿Sí? ¿puedo complementar algo? Sí. Cuando se traduce a una forma más técnica, nada más es que desarrollar formas que podemos enseñar a las personas que aún no pudieron hacer eso y a las generaciones que necesitan hacer esos tipos de utilizar las herramientas. Entonces, la técnica es un poco de preservar la buena práctica que hicimos mientras andaba el carro, pero que ahora está listada como paso a paso de cómo hacer, para ser más fácil para las próximas generaciones también. Súper, muchas gracias. La Xenia pidió la palabra si quiere escuchar. Ok. Sí, rapidito. Me parece que es importante que todas nosotras tomemos en cuenta esto que está hablando Alex sobre el tema de las emociones y cómo las emociones van vinculadas dentro de nuestro producto, de lo que hacemos, del trabajo, del hacer diario en la construcción. Porque las grandes marcas hacen esto mismo que estamos aprendiendo hoy. ¿Ves? Vinculan las emociones para la venta de sus productos. Encontré un documento que hace como 4 años atrás hice con una prima mía cuando íbamos supuestamente a construir una serie de cosas, de collares, de pulseras, de no sé qué, no sé cuánto, pero cuando la pobre se dio cuenta que también tenía que hacer, dijo que no. Dijo que no porque ella nada más quería como estar, pues. Entonces digo, no, aquí hay que meter el hombro, ¿no? Y entonces me da risa porque ese documento lo habíamos basado también en el término mariposas, pero en la lengua nave, que significa malán, porque sus padres y mis padres vienen de una provincia que se llama Bocas del Toro, donde están los naves. ¿Ve? Entonces, ya íbamos como vinculando cosas y qué bueno que ha venido este taller porque he buscado ese documento y lo puedo, ¿cómo se llama? Como traspolar o intercambiar el conocimiento que hay allí, Claro. que son casi como 20 páginas, que hicimos toda una investigación para lo que estoy haciendo hoy, y entonces llegábamos a las asociaciones mentales. Y qué atributos, qué herencia, qué señales, qué beneficios, ¿ve? Todas estas Bueno, justo vamos a ver esa herramienta ahora y capaz que la pueda utilizar también en eso que tú estás planteando. De eso, y me parece interesante y hay que súper aprovecharlo, porque el esfuerzo que ustedes están haciendo es grande. Gracias. Bueno, nosotros estamos felices y el esfuerzo más grande lo tienen que hacer ustedes, así que gracias también por eso. Bien, quiero entonces ahora mostrarle la tarea. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué van a trabajar cada una de ustedes? ¿Ya? Ya sea de forma colectiva o individual, pero lo cierto es que la idea es que cada una de ustedes tenga su propuesta. Si ustedes están representando a una agrupación, entonces trabajen con su agrupación, pero aquí tenemos en rigor 60 unidades de artesanía, ¿no? Y que cada una de ustedes cada una de las 60 debería lograr este trabajo que vamos a hacer ahora. No es tan grave, relájense, está simple, pero va a ser clave, chicas, clave para lo que van a tener que lograr. Nos vamos a separar en 3 partes, ¿ya? La primera parte tiene que ver con la descripción y los atributos, ¿ok? Primero, una descripción propia sobre su oferta artesanal, ¿no? Una frase. Si quieres también, Macarena, me acompaña en esta parte para que, si quiere ir haciendo algunas
algunos comentarios. Ok, estoy atenta aquí. Voy a ponerme Ya. silencio para no acoplar. No, está bien. Entonces, descripción propia, ¿cierto? Ustedes describan cómo les quede mejor. Aquí no pasa nada, nadie se equivoca, ¿ya? Todas son herramientas inspiracionales, eso siempre lo digo también. Alex, y No hay, también es importante aquí decir de que es una frase a la que hay que llegar, pero uno puede poner 3 opciones de frase, una más enfocada hacia el atributo del producto, ponte tú, la materia prima, otro más enfocado hacia los procesos, da lo mismo, pero la idea es que tengamos una frase y no 8 párrafos describiendo la oferta artesanal. exacto, gracias. Segundo, ¿qué te diferencia? ¿Qué diferencia es lo que hacen, cierto? ¿Cuál es el atributo principal? Y ese atributo puede ser tanto de la obra artesanal, de la creación, como del creador o como de la agrupación. Entonces, fíjense, busquen esos atributos, hagan en escala esto, ¿no? Tengo la creación, la artesanía, tengo al creador, o tengo la artesanía, tengo la serie o la colección que van a trabajar con Macarena, tengo el creador o los creadores, tengo la agrupación, tengo la comunidad, ¿no? Hay una capa de atributos que podrían ir identificando para saber cuáles son los atributos que lo hacen único. Eso piensen siempre, ¿qué nos hace único? Y esto es muy importante. De paso, aprovechen de ir eliminando esos atributos de valor que están trillados, como le decimos en Chile, no sé si le dirán trillado de trillo, no deben decirle de otra manera ustedes. Están como ya súper manoseados, que todo el mundo lo hace. Tratar de sacar esos atributos. Los ¿Ah? clichés, yo creo que Los la clichés, palabra claro. cliché es buena, que de tanto mencionarla pierde su significado. Perfecto, muy buena. Entonces, ¿cómo eliminamos esos atributos cliché y cómo vamos quedándonos con esos atributos que nos hacen únicos, que nos hacen el circo del sol, que nos convierten en ese kilo de sal de $50? Es cierta esa sal, ¿ah? De hecho, lo que le mostré es la página web donde uno la compra. ¿Y qué necesidad o motivación de compra atienden con su producto? Y ahí, en el caso de que hay una necesidad o en el caso de que hay una motivación emocional, ¿cierto? ¿Qué hacen que compren? Entonces ahí Macarena hablaba de porque mi hogar está muy aburrido, muy fome, quiero tener algo bonito, porque quiero impresionar a alguien, porque quiero hacerle un regalo a alguien, porque quiero tener algo que me represente en mi etnia o en mi creencia, etcétera, ¿no? Busquen ahí cuál es esa motivación por el cual está comprando el otro. Luego, la segunda parte es los atributos de esta oferta, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos más valorados por el consumidor? A lo menos 3. ¿Qué es lo que más está valorando? Identifíquenlo, consúltenlo, pregúntenle a ellos. Ojo, la respuesta no necesariamente la tienen que tener ustedes, ¿ya? Pero sí sabemos que hay un tipo de comprador y le podemos preguntar a ellos. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué te motiva a comprar esto? ¿Cuál es el atributo que más valoras de lo que estás comprando? Y se van a hallar sorpresa increíble. Pues no va a faltar que diga, es que lo haces tú, porque tú haces esto. ¿Y por qué tú? Porque tú lo aprendiste de tus abuelos, porque tú le pones esta chispa de amor, porque tú tienes una técnica especial, porque, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con el recuerdo de infancia, con la forma, con el creador, qué sé yo. Identifíquenlo, pregúntenlo, no se queden con la respuesta solamente de ustedes. Hagan la pregunta, llamen, hagan un WhatsApp, pregunten por Facebook, ¿cuáles son los atributos que más les interesa de lo que nosotros hacemos? Sí, vamos bien, Maca, ¿algo ahí que se me quede afuera? No, nada, solamente que ahí en lo de los atributos les pusimos que fueran en orden de relevancia, ¿ya? En el sentido de que el principal, el segundo y el tercero, en el sentido que también estamos como obligando un poquito a hacer el ejercicio de ir editando y de poner qué es lo más importante, lo segundo y lo tercero, porque después en alguna parte hay que cortar. Entonces, para que cuando cortemos no nos quede abajo lo más importante. Es lo mismo en la redacción de las frases y todo, que siempre tenemos que primero era lo primero, lo segundo y lo tercero. Es un ejercicio también.
Eso, gracias. Tercero, la emoción. Hablamos todo este rato de las emociones, ¿no? De cómo las emociones nos conectan. Elijan cuáles son las 3 emociones más importantes. También pueden preguntársela a sus potenciales compradores o clientes. ¿Con qué emoción te significa esto? ¿Qué te mueve? ¿Cómo te conecta esto con la pieza, conmigo, con lo que sea? ¿No? También, las que más se repiten arriba, del número 1, las que menos se repiten y las que menos se repiten más abajo, 1, 2 y 3. Está bueno esto que lo hagan, ¿ah? Y que hablen con sus potenciales clientes. Hay gente que le pregunta a 5 personas, hay gente que mucho más, se lo toma mucho más en serio y me parece extraordinario, le preguntan a 15 personas, y hay gente que le pregunta a más gente. Yo le diría, promedio 10 personas, 15 personas si lo hacen muy bien, ¿ya? Y mínimo 5 personas, pregúntenle estas cosas a ellos para que le ayuden a encontrar esa respuesta. Y por último, en este cuadrante, ¿de qué forma son informados esos atributos y emociones? ¿Cómo lo estamos informando? ¿Lo estamos poniendo en el producto mismo, en la etiqueta? ¿Lo ponemos en la web? ¿En nuestras redes sociales? ¿Se lo cuento, lo comento? ¿Tengo una forma de decirlo cuando me compran de manera directa? ¿O simplemente no lo estoy diciendo en ninguna parte y lo están adivinando solamente nuestros compradores? Es súper importante saber esto, porque desde aquí comenzamos, ¿no? Desde ahí. Solamente lo tengo en la web, solamente lo tengo en mi forma de expresarlo directamente. Entonces, cómo luego lo vamos a ir transformando para que esté en todos esos canales, ¿no? ¿Paso al siguiente, Maca, o tiene algún comentario? Ninguno, pasa nada más. Vale. Y finalmente, el salto de valor que conlleva también el concepto de la promesa y el prejuicio que estábamos hablando, ¿no? Cómo la adquisición de producto transforma a nuestro cliente, ¿ya? Cómo cambia de estado, ¿no? Lo transforma y cambia de estado. Esto es precioso, esto me encanta. ¿Cuál es la promesa de valor? Si es que una solución, si es que una motivación, ¿cierto? Que hace este comprador o una emoción. Ahí le pusimos entre paréntesis solución como un ejemplo. La calidad, la durabilidad, el origen, la forma artesanal, la reputación, la identidad que me genera, la decoración, la gratificación, testimonio, evidencia, etc. Busquen ahí cuál es la promesa de valor, qué es lo que le estamos otorgando como promesa al otro para que se imagine en un estado distinto y haga el salto de valor, ¿no? ¿Y cuál es el prejuicio que impide la compra? Que es muy caro, que la calidad no es muy buena, que no tiene muy buena reputación, que la estética, la complejidad del transporte, la discriminación, muchas veces también, inevitablemente estamos en un continente que a pesar que somos todos iguales, somos súper discriminatorios con nosotros mismos. Busquen cuál es el prejuicio, porque una vez que tengamos ese prejuicio identificado, podremos entonces tener una respuesta a ese prejuicio, ¿no? Y por ahí queda. Eso sería. Les voy a pasar por el WhatsApp y por acá les voy a pasar este archivo para que lo puedan ir llenando, ¿no? Eso, y estamos, mira, terminamos, no hemos terminado, yo creo que tenemos 10 minutos de comentarios, si alguien quiere hacer algún comentario, levanto la mano, Linda. Linda, te escuchamos. Hola, yo de nuevo, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro te escuchamos. Sí. Sí, mira, yo quería retomar el tema antes del cierre sobre las emociones, porque me dejaste emocionadamente confundida con el tema de la emoción versus la pieza. Porque, por ejemplo, mi experiencia personal no es que yo tengo un montón de clientes, yo hago piezas únicas, yo no hago réplicas o imitaciones, todo sale de mi cabeza. Entonces, ¿qué pasa? No tengo volumen de clientes, tengo clientes fijos, poquitos fijos, pero que pagan por piezas únicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? A mí me pasan las dos cosas, una cosa de ambos lados.
la primera, que va esta clienta a una tienda, se compra aquella ropa que puede ser elegante sport o puede ser casual, lo que tú, son ejemplos, ¿no? Pero entonces ella no tiene una pieza con que usar eso. Lo primero que hace es, oye, ¿tú tienes algo para esta ropa? Entonces me pasa al revés, que buscan primero la pieza porque ya la ven subida en Instagram y después corren a la tienda a buscar algo para usar. Entonces, yo miro eso como una emoción Absolutamente emoción. Sí, totalmente emoción, porque los clientes normalmente compran por emoción, son impulsados por emoción. O sea, y tiene mucho que ver con los colores que tú usas, con la técnica que tú usas, cómo te identificas. Yo creo que cada artesano tiene dentro de todo su propia red de clientes que les gusta específicos diseños. Entonces, cuando hablaste de emoción, que ese tipo de emoción particular no iba ligado con lo que uno hace, quedé un poco confundida porque mi experiencia no ha sido así. Mi experiencia ha sido de que, por supuesto, yo cuando diseño, yo realmente no estoy pensando en el cliente, estoy pensando en todo lo que me gusta a mí. Entonces, cada vez que yo tengo que vender una pieza, a mí me cuesta mucho, porque es lo que yo haría, es lo que yo compraría. ¿Me explico? Yo te No es entiendo algo bien. que yo estoy pensando para mercadear. Me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy haciendo unas piezas que van a seguir siendo únicas porque no voy a hacer de esa misma pieza 2, 3, 4 piezas. Pero un collar, tengo 3 días de un solo collar de estarlo montando y desarmando, porque una cosa es la idea en mi cabeza y cuando ya lo plasmo, cuando ya está físicamente, algo no encaja, no embona y lo tengo que desarmar porque ya visualmente no me gusta. Entonces, como no me gusta visualmente y cuando me lo pruebo, mi mamá, que en paz descanse, decía, mira, linda Mónica, déjate de ser tan tiki con las cosas. Yo te digo que esa ropa te va a quedar bien, por ejemplo. Y yo le digo, a mí no me gusta eso. Yo le decía de niña y ella me decía, que te pongas la ropa, carajo. Venía yo y me obligaba a ponerme la ropa y cuando la tenía puesta era otra cosa, totalmente otra cosa y quedaba comprándome la ropa. Entonces, yo veo el arte, o sea, yo veo las piezas tienen un arte en particular. Y yo lo veo así, que la pieza es una emoción, no solamente del que la crea, sino el que la ve la primera vez. Uno usa y las combinaciones dicen mucho, porque para todos nosotros hay clientes. Y hay gente que le gustan los celestes, pero hay otros que le tiran mucho al rojo, otro a los negros, otro a los blancos. Entonces yo digo que esto es como un matiz o una gama muy grande de paleta de colores, donde uno juega con ellos, ¿no? Igual que los que pintan cuadros, que yo pinto cuadros, pero no lo hago hace rato porque no estoy inspirada. Esa es otra cosa. Tengo que tener la inspiración por dentro. Todas mis piezas están a base de pasión. De repente yo tengo 3, 4 días soñando con lo que quiero hacer, me levanto pensando con lo que quiero hacer y como al 10º día es que me siento a hacerlo. Pero no es hacer una pieza por hacer. Yo te entiendo. Crear una obra de arte. Ahora sí, pero esa es la Sí. diferencia entre hacer arte y hacer un producto que va a ser vendido, ¿no? Hay un libro que ayer le mostraba a la Maca, este libro, se llama Y disculpa, Un me voy a bestseller para agregar toda la algo vida, más. ¿sí? Y me dejaste pensando, y voy a agregar algo más, discúlpame. Y ahí me dejaste pensando en esa frase que no sé si fue o la otra expositora que dijo que el artesano siempre se levanta pensando si al día siguiente venderá. Y es muy cierto. Yo pienso eso todos los días, Ya, porque pues no todos los días se vende una pieza. claro, pero a ver, no existe una respuesta única ni absoluta, ¿ya?
pero sí te puedo decir que cuando tú piensas más en tu obra, más que en tu cliente, entonces tú le estás dejando mucho de eso a la suerte, ¿no? Le estás dejando mucho de tu sostenibilidad económica a la suerte. Cuando lo hacemos al revés, cuando pensamos también en el cliente, ¿ya? Entonces, de alguna forma estamos reduciendo ese riesgo, esa ambigüedad. Y entonces estamos dirigiéndolo, nuestra obra, hacia alguien que va a adquirirlo. Entonces, como dice el señor aquí, Ryan Holiday, dice que no saber, no tener Enseña bien el libro, enseña bien el libro. no tener un cliente, un público, una audiencia en quien pensar para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo, no es solamente un problema comercial, sino que también un problema artístico, porque dice que si no piensas en quién va a recibir tu obra, se convierte en un poema a ti mismo. Y eso a mí me encantó, porque me pega también. Yo, desde mi arte, desde mi parte artística, Sí, me a pega. mí. Claro, claro. Entonces, el acto también de crear tiene que ser un acto generoso hacia el otro. Y eso también te sirve para poder identificar qué es lo que el otro está dispuesto a retribuir económicamente. Si no, la incertidumbre es mucho mayor. Lo que estamos tratando de hacer con todo esto es reducir la incertidumbre de si mañana vendo o no vendo, ¿no? Entonces, eso, o sea, primero hacemos algo que tiene que ver con alguien, ¿ya? Un escritor escribe un libro no no puede escribir un libro un escritor durante 2 años sin saber, ni siquiera imaginarse quién lo va a leer. Tiene que haber un alguien Y pasa. al otro lado, por lo que estoy haciendo, ¿no? Y segundo, que una vez que lo sé, aprendo a declararlo, a decirlo, para que genere el salto de valor, ¿no? Eso creo que está más interesante. Lo importante es que el producto está al final de toda esta historia. Si ponemos un producto por delante, nos pasan todas estas crisis, pero si el producto lo dejamos al final de la historia, el producto se convierte en una especie de transferencia de título, nada más. Pero todo lo demás era lo importante, y todo lo demás siempre va a ser lo más importante. Antes que se me olvide, abran sus cámaras para que nos saquemos la foto, ¿ah? Una foto, vi a la Macarena haciendo eso, así que, pero bueno, querida, gracias por tu duda, porque me permite São 2 horas. explicar esto. Ya el computador en portugués de Elaine nos dijo que estamos en la hora. No sé, creo que nos sacamos la foto, Ela. Muchas gracias. Nos sacamos la foto. Jaime, muchas gracias a ti. Espectacular la sesión de hoy, me encantó. Estuvo profunda, estuvo intensa. Están todas felices. Éxito total. Qué bueno, muchas gracias a todas. Vamos a leer, vamos a dejar, esto está grabado, lo vamos a compartir pronto y los vamos a leer todos los chats para tratar también de ir dando respuestas cada vez que tengamos la próxima mentoría que ya tenemos, Jaime. Tenemos que trabajar con tu equipo para empezar a hacer las agrupaciones, ¿ya? Por supuesto. Para poder ver este pitch. Sí, acá yo coordino con María, Anishka y con Luis. Claro. Bien. Irene, ¿qué te pareció? Muy bien, gracias. Calladita excelente. todo el tiempo. Ya, qué bien. Qué todo bueno. bien, aquí tengo anotado todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Macarena, muchas gracias. Jaime. Nos estamos viendo. Después conéctenos con un email para estar conectados. Sí, te vamos a poner en el WhatsApp. Gracias. Tenemos un grupo de WhatsApp, hay que incluir a los que faltan. Exacto, por favor, para intercambiar ideas y seguir trabajando. Ya, besos, abrazos, que estén muy bien, que descansen. Nos vemos. Gracias. Que les quede rico el Chao, almuerzo. gracias. Chao. Chao. Chao.